Wilbit Antonio Elías. Esperar que la vida te trate bien porque eres una buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. Esto lo decía Bruce Lee. Y esto se traspola a todo ámbito, como en las empresas, donde cada emprendimiento siempre tendrá un riesgo. El riesgo en sí mismo no es malo. Lo que sí es malo es que el riesgo esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido. Es por ello que para un gerente tomar decisiones es sencillo si se conocen los riesgos. Soy Gabriel Servat y hoy en Wilbit vamos a hablar sobre la gestión de riesgos laborales, para lo cual contaremos con un invitado especial. Hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Elías. Él es gerente general de Incoe Consulting, una empresa dedicada a la consultoría integral con más de 15 años de experiencia en gestión de riesgos operacionales. Bienvenido, Antonio. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Hoy es momento de hacer que las cosas sucedan. Por eso te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de emprendedores, ser parte de nuestra comunidad de coaches, porque nada es imposible ahora que estamos aquí. Antonio, bienvenido a WeMeet. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Un gusto tenerte aquí. Bueno, y estábamos hablando un poco de lo que es la gestión de riesgos y la identificación y el manejo, ¿no? El control operacional, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito, ponnos un poquito en contexto de tu experiencia. Es muy importante tener una identificación de los peligros, evaluar los riesgos y además tener sus propios controles, ¿no? A partir de la aparición de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que se busca es inculcar dentro del chip de las empresas, ¿no? La cultura de prevención, ¿no? Es muy importante que esta cultura de prevención sea instaurada, ¿no? Y es además muy importante que sea visto, que sea entendido desde las cabezas de las organizaciones, ¿no? Desde el gerente general, los dueños de las empresas, porque esto tiene que ser manejado de manera vertical. Claro, es una parte de tener la conciencia, ¿no? De que el riesgo existe, ¿no? Si uno es consciente de que el riesgo existe, pues de manera consciente también toma una acción que ayuda a mitigar ese riesgo. Así es. ¿Okay? Entonces, porque una cosa es ir como que inconsciente en la vida, ¿no? Sin saber qué te puede pasar, ¿no? Exacto. Entonces, y eso ha visto, ¿no? Que antiguamente pues decían que pasar por debajo de una escalera era de mala suerte, ¿no? Literalmente no era de mala suerte, sino que te podía caer un balde o un clavo o un martillo, ¿no? Porque claro, si había una escalera, pues es que alguien estaba trabajando ahí, así, ¿no? es. Entonces, pero en una cultura popular decían que era de mala suerte, pero literalmente pasabas debajo y te caía algo, ¿no? Sí, porque bueno, uno busca, siempre la clave es prevención, ¿no? Y bueno, las empresas, como te comentaba, tienen que estar interiorizadas con esta palabra, prevención. Y, por ejemplo, en el año 2019, incluso empresas grandes, ¿no? En el año 2019 tuvimos un acontecimiento de un establecimiento de comidas rápidas, ¿no? Claro. Donde fallecieron 2 trabajadores producto de una descarga eléctrica, ¿no? Claro, sí. Entonces, a partir de ese momento, digamos que la SUNAFIL se puso más estricto, incluso a diciembre de 2019 tenían poco más de 600 inspectores. Frente a los más de 2 millones de empresas, pues no se dan abasto, ¿no? Y al día de hoy están prácticamente bordeando los 1000 inspectores. Ahora, claro, no se busca tampoco que uno esté pues detrás de la inspección de la SUNAFIL, en cuándo me va a caer, no. Por eso es que la cultura de la prevención tiene que estar bien instaurada. Literalmente, algo que no se había visto, ¿no?
y solía suceder es de que no se contemplaba a qué estaba expuesta la empresa, porque en sí la empresa a qué estaba expuesta cuando desarrollaba algún tipo de actividad, ¿no? Digamos, algo tan sencillo o algo tan cotidiano es subirse a los andamios en una construcción, ¿no? ¿Y qué sucede? Que muchas veces no se contempla el tema de la línea de vida, ¿no? Entonces, hay veces una acción temeraria, ¿no? De ir, subirse, treparse, ¿no? Colgarse, claro. Y a veces por ahorrarse el costo de una línea, ¿no? No veían el riesgo potencial que conllevaba toda la operación, porque es toda una operación de construir de cosas, por a veces un simple elemento de seguridad, claro. O por el tema de unas botas con protección, ¿no? Así es. Entonces, son esas pequeñas cosas de ponerte a pensar 2 pasos adelante en la famosa frase ¿qué puede pasar? ¿No? Así ¿Y por es. qué? ¿Verdad? Así es. ¿Y cómo lo controlamos? ¿No? Sí, pues sí. Lo vemos siempre, ¿no? En el día a día, cuando vemos construcción de edificios, de departamentos, en algunos casos casas particulares, ¿no? Un trabajador está en un andamio y no está enganchado a su línea de vida, ¿no? Entonces, un accidente de una caída de ese tipo, pues es prácticamente grave, impacta. Hasta incluso fatal, ¿no? Claro. Hay casos en que el trabajador se rompe parte del cuerpo por la caída estrepitosa en la altura y, bueno, los costos en una clínica, hospital o donde se encuentre asegurado, pues bordean los 300.000 a 500.000 soles. Entonces, claro, es un costo elevadísimo. Eso impacta de frente al empleador, ¿no? Ajá. Y la reputación, sobre todo, ¿no? La reputación de la empresa. La reputación cuando es una empresa consolidada, ¿no? Y la quiebra inminente cuando es una empresa pequeña. Así es. O sea, porque es una quiebra inminente, o sea, te vas quebrado, ¿no? Te paran la obra, no tienes cómo recuperar, tienes que indemnizar y es algo que ya no tiene vuelta para atrás, ¿no? Sí. Hoy estamos grabando desde las bellas oficinas de Words ubicadas en Miraflores. Estos espacios han sido diseñados para el empresario actual, que necesita este dinamismo, ¿no? En la nueva normalidad. Y así, Antonio, entonces, ¿y cómo una empresa? Porque hay veces, cuando hablamos de identificación de riesgos matrices, hiper, y cosas, para muchos suena en chino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa, no? Sí, bueno, nosotros en Icon Consulting tenemos experiencia, ¿no? En todo lo que es el manejo de la seguridad y salud de trabajo en las empresas, ¿no? Bueno, tenemos un equipo multidisciplinar que cada uno se desempeña o se desarrolla en su profesión de manera independiente. Tenemos o contamos con abogados, psicólogos para las capacitaciones, por ejemplo, de cuidado de manos, de trabajadores expuestos al sector manufactura, médicos ocupacionales para evaluar las políticas o los parámetros de los exámenes ocupacionales también, porque bueno, sabemos que los exámenes ocupacionales el trabajador tiene que tener examen de ingreso, examen periódico y examen de salida. Realizamos auditorías de lo que viene a ser los trabajadores expuestos a riesgos. Sí, y ahora que tomas el tema de auditoría, la auditoría básicamente a veces uno toma como auditoría como que te van a revisar todo y básicamente hoy en día las auditorías están perfiladas a buscar la mejora continua, ¿verdad? Así es. Entonces, ustedes hacen todo ese trabajo de ayudar a la empresa a identificar los riesgos, a hacer un control operacional y hacer un seguimiento. Y hacemos la verdadera identificación de los riesgos y su impacto y la probabilidad, ¿no? Normalmente vemos empresas que no pueden reflejar bien sus riesgos dentro de las áreas donde se desempeñan, por ejemplo en el sector construcción o el sector minería, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, una caída de un desprendimiento de una roca en un trabajador, pues el impacto es altísimo, ¿no? Pero ¿qué tan probable es que pase? En el sector minería es frecuente. ¿Ya? Todo lo que es desprendimiento de roca en minería subterránea o en minería de superficie también. Entonces,
Y un control operacional en ese tema, ponte, digamos, ok, es frecuente que pase, es probable, el impacto es alto, lo tenemos en muy probable, es frecuente y el impacto es alto. El impacto es altísimo. Entonces lo que hacemos es bajar la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo baja la probabilidad de ocurrencia? Se hacen estudios geomecánicos del suelo, se ven las alturas de los bancos, de las minerías, las plataformas. Y en caso de suceder, puede suceder, ¿no? ¿Cómo minimizo el riesgo para la compañía? ¿Cómo asimilo el impacto? Bueno, el riesgo en caso de suceder se ve con la contratación de los seguros, ¿no? Nos ayudamos con los seguros. En este caso el STR, que es un seguro complementario de trabajo de riesgo, que es para trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo, ¿no? Y dime, el STR es un seguro que no es caro, literalmente, es un seguro, una póliza económica. Así es. ¿No? Pero ese seguro, su cobertura protege ¿hasta qué punto? El 100%. Todo lo que es accidente, por ejemplo, una caída de roca a un trabajador, la atención médica es al 100% y sin ningún tipo de límite. Caramba. Así. Incluso una caída de roca en un trabajador, como lo había comentado en un momento, el costo puede ser de 300.000 soles para arriba, y el 100% lo cubre la compañía de seguros. Claro, y wow, no, eso está entonces lo que buscamos tampoco es llegar a que suceda el hecho, sino prevenirlo, ¿no? Claro, ¿no? Y tener esa y bajar las probabilidades. ¿No? Y si en caso sucediese, pues estoy cubierto, ¿no? Así es. Porque una cosa es ponerlo de tu bolsillo, otra cosa es tener la cobertura del seguro, ¿no? Así es, sí. No, eso es muy bueno, en verdad, Antonio. Te agradezco muchísimo la participación hoy en WeMeet, ¿no? Bien, gracias. Y bueno, es momento de que todos tengamos esa cultura de saber de quitar esa parte temeraria, ¿no? El empresario peruano a veces es temerario, decir, no, a mí no me va a suceder, ¿no? O sea, estos chicos se trepan, se hacen todo, pero a la mínima probabilidad puede suceder el desastre. Así es. Otro ejemplo muy conocido que es en el sector construcción o minería es el hecho de cuando dos volquetes se chocan. Por alcanzar uno a otro volquete, invade el carril del otro en las plataformas de minas a cielo abierto, o sea, no es que sea un accidente de tránsito, no, en la misma mina o en la misma área de construcción hay un choque frontal de camiones, por alcanzar al otro, y las cabinas de los camiones quedan afectadas y los trabajadores tienen que ser derivados a las clínicas o en primera instancia al centro médico de la misma mina. Claro. Entonces ahí hay una mezcla de gastos internos de la empresa. Claro. Uno, el gasto que tiene que desembolsar por la reparación de los equipos. Si están asegurados, tienen que pagar deducibles entre $30.000 y $40.000 por cada camión volquete. Aproximadamente. Si están asegurados, pues si no están asegurados es una locura también el gasto, ¿no? Así es. O sea, mejor pagarle deducible que pagar toda la reparación. Así es, sí hay gastos de investigación del accidente, gastos médicos, gastos de traslado del trabajador, pagada de todos los equipos por la investigación misma del accidente, entonces todo eso se puede evitar con una buena gestión de prevención. Claro, ¿no? Una gestión, literalmente una gestión basada en la prevención y basada en el análisis, ¿no? En esa famosa matriz de que uno se sienta y analiza todos los riesgos inherentes, ¿no? Así es. Y en la misma práctica, o sea, algo que yo he visto en la experiencia, ¿no? Es, pues tienes una matriz y eso va variando a medida que el negocio va continuando, va creciendo, ¿no? Y la misma experiencia te va diciendo qué tan probables son las cosas que sucedan y qué otros riesgos nuevos vienen, ¿no? Porque siempre aparecen nuevos riesgos, ¿no? Exacto. Antonio, entonces ha sido un placer en verdad tenerte hoy en WeMeet. Y con nosotros ha sido un enfoque al futuro viendo la gestión de riesgos operacionales en el sector de trabajo, ¿no? En la parte laboral. Gracias, Harold. No, gracias a ti, Antonio. Con nosotros será hasta la siguiente edición. Muchas gracias. Strong.